inmunólogo de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Buen día, Walter. Buen día, ¿cómo les va? Todo bien, acá estamos queriendo saber acerca de tu especialidad, que bueno, es muy amplia, pero tiene algo específico también, obviamente. Sí, específicamente hoy consultamos porque, bueno, ha pasado en estos últimos 2 años que el tema de todas las enfermedades respiratorias, sí, ¿no? Uno tiende a confundirlas con el COVID o a mezclarse los síntomas, etcétera, y ahora le sumamos que entre la ola de calor, el uso, abuso o mal uso del aire acondicionado además genera otras cosas. Sí, genera otras cosas, pero también confusión, como dijeron ustedes. En realidad, lo más importante con respecto al uso de aire acondicionado es que cambia una condición, que es que el aire en un ambiente cerrado con climatizado, el aire que circula es frío y seco. Entonces esto puede generar irritación en la vía aérea superior sobre todo, y en pacientes que tienen algún problema respiratorio, si no está controlado, tener algún empeoramiento. Ajá, entonces el tema aire acondicionado genera esta cuestión del aire seco, hace que las cuerdas o bueno la garganta empeore su situación. Si yo voy a decir algo previa claro, totalmente de mi vida privada, sí, pero que tiene que ver con que yo tengo en mi casa convivo con gente a la que realmente le hace mal el aire acondicionado. Yo pensé que igual era como una como una maña, por decirlo de alguna manera, pero hace mal. Pero que realmente, o sea, no la pasan bien y prefieren el ventilador. Bueno, a ver, en primer lugar, el aire acondicionado es una medida de confort que debe ser utilizada con ciertos recaudos. Ya es bastante conocido el hecho de que el nivel de temperatura generalmente recomendado es alrededor de 24 grados. Mucha gente lo usa más bajo. Lo que provee el confort es la diferencia de temperatura con el exterior y no que uno se tenga que abrigar, que es lo que pasa a veces en lugares con aire acondicionado central, donde la gente se tiene que abrigar, y eso sí es directamente puede ser perjudicial porque el cambio es peor, y eso es consecuencia de que a veces no se puede regular en todas las salidas del aire la misma temperatura, pero digamos lo más aconsejable es primero esa temperatura, segundo el mantenimiento de los equipos con el limpiado de filtros básicamente, y una cosa que aprendí recientemente por mi domicilio, como decían recién una de ustedes, es que también en invierno hay que revisarlo porque como el equipo saca el aire húmedo, puede tener hongos en la parte de la parrilla donde después sale el aire, y eso hacia afuera puede provocar alguna cuestión. Y con respecto a lo que decía de las personas que se hace mal, son diferentes situaciones, ¿no? Claramente si alguien tiene alergia a lo que se llaman aeroalergenos y el aire no está limpio, puede hacer circular ácaros, caspa de animales, pelos, y eso sí molestar a la persona que tiene esa alergia. Y además, cualquier persona que tenga rinitis, que es la inflamación de la nariz, adelante o atrás de la nariz, o que hay algunos síndromes de hipersensibilidad que provocan dolor de garganta y congestión. Entonces todo esto puede ser si es algo transitorio, donde la persona termina la exposición y al rato le mejora, bueno, no es un gran problema, y si es algo que persiste un poquito más, siempre hay que hacer una consulta, porque podría ser o bien una congestión o bien el empeoramiento de un paciente que ya sabe que tiene rinitis, de un paciente con asma, o sea, puede ser que su enfermedad no esté del todo controlada, como cualquier enfermedad respiratoria crónica, ¿no? Y otra de las cosas que estamos viendo ahora es que muchas veces uno dice, sí, es el aire acondicionado, después tiene un poquito de fiebre o no tiene fiebre, y en esta época es COVID. Exactamente. Claro, eso le iba a decir, es confuso, la verdad que estamos hace 2 años medio con esta confusión y hay muchas cosas entre comillas, muy encomilladas, ¿no? Graciosas, que decís, bueno, no, es el aire acondicionado, no sabés si es el aire acondicionado, si es el dengue, si es el COVID, porque todos los síntomas se parecen, no hay nada, excepto en su momento el olfato y la pérdida de gusto, no había nada tan específico como para poder distinguirlo. ¿Cuál es la sugerencia médica? Si yo arranco, no sé, me levanto, dormí con aire acondicionado y arranqué con mucosidad o con la... Es un clásico. Claro, la garganta media seca.
bienvenidos al mundo del diagnóstico médico. Claro. O sea, ustedes piensen, la gente piensa que uno mira y ya sabe lo que tiene. Ah, ¿no, doctor? ¿No era así? ¿No era así? No es así. Esa frase que acaban de decir, de qué confusión, bueno, es un poco a veces lo que uno tiene que hacer de investigar diferentes cosas. O sea, muchas veces es el contexto lo que importa mucho. A ver, una reflexión importante es que esta pandemia, que no sé si se va a repetir otra vez a lo largo de mi vida como médico, porque ojalá que no. Muchos años que soy médico, pero que no, pero digamos, ha ido cambiando la situación. O sea, de inicio, lo que ustedes ya saben, la segunda ola fue, digamos, también bastante embromada, y ahora la confusión es porque los síntomas son más leves, porque la gente tiene más, hay gente vacunada, hay muchísima gente que no tiene síntomas, por lo menos se sospecha eso. Imagínense que en el Reino Unido, el otro día escuché a la doctora Cohen, que es una argentina que manejó toda la pandemia en Inglaterra. Ah, la doctora Marta Cohen, sí. Para mí es un orgullo nacional, digamos, a pesar de que no lo hizo acá. Ellos hacen 10 veces más testeos que nosotros, o sea, hacen 1,5 millones de testeos por día, y piensan que hay 350.000 casos por día que no diagnostican. O sea, claro, en esta situación vamos a estar nosotros, ya estamos en estos días, y yo creo que por ahí la confusión es que la información se da fraccionada, y en realidad no es que ahora no hay que testearse más, no es que ahora no pasa nada, sino que por un lado no excede la capacidad, no solo en Argentina, en todo el mundo. Y por otro lado, mucha gente ya directamente ni consulta, se queda en su casa. Claro. El único peligro de eso es no respetar las medidas del aislamiento. Claro, la responsabilidad individual. Estamos como en esa etapa, ¿no? En la que si vos tenés síntomas, fuiste contacto estrecho, o sea, estás casi seguro. Por ahí no hace falta testearte porque, no sé, tenés un dolor de cabeza o un síntoma leve. Exacto. Pero quizás no te quedás los 7 días adentro y eso genera, ¿no?, la propagación del virus indiscriminadamente. Exacto. Lo que sí es correcto ahora es que se hace más corto el aislamiento en las personas vacunadas, porque, digamos, la posibilidad de que la persona, si ya está 5 días sin síntomas, bueno, esa persona sale con cuidado de su aislamiento por ser contacto, ¿no? No quiero mezclar igualmente, perdón, me fui. No, pero esto es súper interesante por esto que tiene, ¿no? Acudimos por el tema de la confusión de los síntomas, pero tiene que ver con esto, con siempre repetir el mismo mensaje. Hay que seguir cuidándose y va un poquito en responsabilidad individual. Totalmente. De todas maneras, esto es así. El contexto, como decía recién, si uno piensa que pudo haber estado en contacto con alguien, y uno se siente mal, dice, che, ¿vos cómo estás? Llamar al que contacto, o si directamente nosotros al ser personal de salud es otra situación, pero en general, la mayoría de las veces, el personal de salud no se contagia trabajando. Claro. Contagia por contacto, porque estuvo en contacto estrecho con otra persona, o sea, la realidad es esa. Y con respecto a los síntomas, sí, en general la persistencia de los síntomas, que es lo que se está informando ahora, más allá de 48, inclusive 72 horas, es el momento exacto. Si uno tiene que hacer un test diagnóstico, por ejemplo, es entre 48 y 72 horas de inicio de los síntomas. Siempre la gran confusión de la gente que no está en salud es ¿cuándo empieza mi enfermedad? Y empieza el primer día que tuviste el primer síntoma. Claro. Entonces eso, para testearte siempre se esperó al menos 48 o 72 horas para estar seguro de aprovechar al máximo el rendimiento del test diagnóstico. Entonces yo creo que esa sería una de las cosas. A ver, mucha gente tiene fiebre y mucha gente no. Entonces, con respecto al uso del aire acondicionado, a pesar de uno utilizarlo en una temperatura de 24 durante la noche, a pesar de tener limpio el equipo, si uno no padece rinitis, no padece una enfermedad respiratoria, bueno, si estos síntomas tienen 48 horas, atento, que uno tendría que en principio pensar, como dijeron ustedes, si tomó las medidas de cuidado y si siempre estuvo con el barbijo y si no estuvo con nadie desconocido, bueno, lo descartás, claro, sí. Claro, que algún familiar asintomático, pero en general eso después termina siempre,
hay asintomáticos, pero siempre en algún núcleo cercano alguno va a tener síntomas. Y si no los tiene nadie, será como al principio, no te enterás, ¿no? Yo creo que el consejo es lo que dicen ustedes, que está perfecto, o sea, es una cuestión de conciencia social. Perfecto, clarísimo. Porque entonces, doctor, la verdad es información muy necesaria en esta época en que uno nos pasa estas cosas, ¿no? En el uso del aire acondicionado, el ventilador y todo, controlar, observarse uno, observar qué pasó, con quién estuvo y demás para no alarmarse de más, ¿no? Exacto, también eso y también para no confiarse. O sea, yo entiendo, e inclusive en estos últimos 10 días la información vuela y digamos cambio de tiempo de aislamiento, y la gente entiende, pero ¿cómo? Ahora no me tengo que hacer más el test, pero ¿cómo? Ahora si tengo menos de 60 años no me lo hago, pero ¿cómo? Tengo que en vez de estar 10 días aislado, tengo que estar 5, o sea, a veces no llega la explicación por falta de tiempo, por falta de espacio, y nosotros mismos en esta semana, pues yo vivo en Entre Ríos, digamos, el acortamiento de los aislamientos y todo eso se hizo oficial recién el martes a las 20:30 horas. No, aparte, doctor, la multiplicidad de fuentes de información, ¿no? Digo, de repente como que todo circula, entonces está bueno estas notas para dejar en claro esto, ¿no? Que hay que esperar 48 horas de síntomas más o menos para hacerse un test y que sea efectiva la respuesta. Ahí está. Eso es así, y bueno, siempre, como digo yo, y eso es lo que le decía yo al principio, ¿no? Que lo interesante de los diagnósticos y todo, siempre va a haber un paciente que se va a testear, va a estar negativo, decir, viste, si yo sabía, no sabías nada. Viste, yo te dije que, a ver, digamos, una cosa que también a veces se confunde nosotros los médicos cuando se hacen los diagnósticos, sobre todo en esta situación, no es una acusación, no somos ni fiscales ni policías. Lo que hay que hacer es aislar el foco infeccioso y punto. Sobre todo al principio, cuando no sabíamos bien cómo se iba a desarrollar en nuestro país. Claro. Hoy en día podríamos decir que tampoco sabemos cómo se va a desarrollar, pero siempre tenemos nosotros la visión de lo que pasó en otros países. Y una cosa que seguramente gente que se dedica específicamente a eso, todavía no podemos explicar por qué no tuvimos tercera ola nosotros. Claro, eso se va a ver, seguramente dependerá de un montón de investigaciones y cuestiones muy específicas y da para profundizar muchísimo en esto, doctor. Sí. Lamentablemente el tiempo nos corre un poco, así que bueno, le agradecemos mucho esta comunicación y toda la información que nos ha dado. No, por favor, gracias a ustedes y buen día. Buen día, hablábamos con el doctor Walter Mataruco, neumonólogo de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria.